Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y espero que pues hayan aprovechado al máximo esta semana que pues prácticamente ya se nos fue. Bien, en esta clase vamos a estudiar la última parte relacionada con la química de la vida. Este día vamos a terminar de estudiar todas esas moléculas orgánicas que son de suma importancia para los seres vivos. En la clase anterior estudiamos una de los cuatro compuestos que íbamos a estudiar, los cuales fueron los carbohidratos. Si recuerdan, los carbohidratos pues se caracterizaban porque sus monómeros eran los monosacáridos, los cuales pues se mantenían o se unían los unos con los otros por medio de un enlace que se conoce como enlace glucosídico, ¿sí? Y que las uniones repetitivas de monosacáridos las íbamos a conocer como polisacáridos, los cuales son esas grandes cadenas o polímeros. Pues bien, este día vamos a estudiar los tres grupos restantes y acá tenemos el grupo de los lípidos. Pues los lípidos son un grupo de biomoléculas orgánicas muy particulares porque son el único grupo de biomoléculas que no forman polímeros. Es decir, los lípidos no están conformados por monómeros, sino que más bien ellos son un grupo heterogéneo de compuestos que se van a caracterizar principalmente por el hecho de que son compuestos insolubles en agua y que van a tener afinidad por solventes no polares, como por ejemplo el éter y el cloroformo, ¿sí? Pero quiero que quede bien claro que los lípidos no están conformados por monómeros ni tampoco forman polímeros, ¿sí? Principalmente los lípidos deben estas propiedades hidrofóbicas al hecho de que ellos, pues la mayor parte de sus estructuras están conformadas tanto por carbono como por hidrógeno y tienen muy pocos grupos funcionales de oxígeno. Algunos de los ejemplos de alimentos en los cuales podemos nosotros localizar los lípidos tenemos la mantequilla y todos esos aceites que utilizamos pues en la cocina. Y acá podemos ver en esta imagen cómo los lípidos pues son insolubles en agua y pues tienden a formar dos capas. Realmente existen varias formas de poder clasificar a los lípidos. Sin embargo, yo acá les traigo esta clasificación que es en base al hecho de que existen ciertos lípidos que tienden a formar jabones cuando están en presencia de un álcali, como por ejemplo en hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, ¿sí? Y pues en ese sentido podemos clasificar a los lípidos en 6 categorías. El primero de ellos es los triglicéridos, los cuales a su vez se dividen en ácidos grasos insaturados, conocidos como aceites. También tenemos los ácidos grasos saturados, que son conocidos como grasas. También están los ésteres de glicéridos, dentro de los cuales pues podemos nombrar a los fosfolípidos, los cuales se caracterizan principalmente porque son moléculas anfipáticas. También tenemos las ceras, esteroides, terpenos, que son un grupo de compuestos muy característicos que son metabolitos secundarios presentes en cierto tipo de plantas y que pues tienen actividad biológica. Y finalmente tenemos a los carotenoides, los cuales son un grupo de pigmentos vegetales que participan en la fotosíntesis y algunos otros son los encargados de dar esas coloraciones muy características a los alimentos o a las hojas en las épocas de otoño. Pues bien, el primer grupo de lípidos que vamos a estudiar son los triglicéridos. Pues en este caso los triglicéridos vean que son los lípidos más abundantes para los seres vivos y que pues dependiendo del estado físico en el que estos se encuentren, pueden ser conocidos como grasas o aceites.
La función más importante que desempeñan los triglicéridos es que ellos son una fuente inmediata de almacenamiento de energía. Su principal función será almacenar energía. Y esto es debido al hecho de que ellos tienen la capacidad de, cuando se rompen sus moléculas, liberar incluso más del doble de energía por gramo que los carbohidratos. Por ejemplo, los carbohidratos por gramo, ellos liberan aproximadamente 4 kilocalorías, mientras que los lípidos tienen la capacidad de liberar inclusive 9 kilocalorías por gramo, ¿sí? Entonces es un poco más del doble. ¿Cómo están conformados los triglicéridos? Pues los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Estas 3 moléculas de ácidos grasos están unidos al glicerol. Los ácidos grasos presentes en los triglicéridos pueden ser de tipo saturados, como este ejemplo que tenemos acá, en donde pues tiene el número máximo de hidrógenos, o pueden ser también de tipo no saturados, y pues en este caso los ácidos grasos van a presentar uno o varios dobles enlaces. Los ácidos grasos no saturados, a su vez, se pueden clasificar en ácidos grasos cis y en ácidos grasos trans. ¿Cuál de estos dos grupos de ácidos grasos es el benéfico consumir y cuál es dañino? Pues bien, los ácidos grasos recomendables que se pueden consumir o utilizar para preparar nuestros alimentos son los ácidos grasos de tipo cis. Mientras que los ácidos grasos trans por lo general son los que responsables de generar todos esos cuadros clínicos de las diferentes enfermedades cardíacas. Bien, como decíamos, los triglicéridos están conformados por una molécula de glicerol. ¿Cómo se va a formar entonces en este caso las moléculas de triglicéridos? Pues bien, para que se forme un triglicérido es necesario que ocurra una reacción de condensación entre un átomo de hidrógeno presente en el glicerol y el grupo OH que está presente en el grupo carboxilo de la cadena carbonada, ¿sí? Entonces, al ocurrir una primera reacción de condensación, se formará un enlace de tipo éster. Y aquí pues ya vemos que mi ácido graso, en este caso el ácido palmítico, ya se encuentra unido a la molécula de glicerol. Y en este caso pues estoy en presencia de un monoacilglicérido. Cuando ocurre una segunda reacción de condensación, pues vamos a tener la formación de un diacilglicérido y finalmente con una tercera reacción pues se forma el triglicérido. Pero vean que las cadenas carbonadas o los ácidos grasos que participan en la formación de los triglicéridos no necesariamente tiene que ser el mismo tipo de ácido graso, sino que pues pueden ser totalmente distintos cada uno de ellos. En el caso de la región donde queda pues el glicerol y el enlace éster, es una región polar, mientras que el resto será una región no polar. Bien, como decíamos, los triglicéridos pues los podemos agrupar en dos categorías, los ácidos grasos saturados y los no saturados. En el caso de los ácidos grasos saturados, pues estos, como ya ustedes tienen sus conocimientos de orgánica, sabrán que pues son aquellos ácidos grasos que tienen un número máximo de átomos de hidrógeno, ¿sí? Ustedes pueden ver acá en la imagen que acá no existe ningún doble enlace, ¿sí? Esa es como la principal característica de ellos y además que ellos pues van a ser sólidos a temperatura ambiente y son muy comunes de encontrarlos en aquellas sustancias de origen animal, como por ejemplo en la mantequilla, la manteca, también están presentes en algunas sustancias vegetales como en la manteca de cacao. Y algunos ejemplos de los ácidos grasos que forman los triglicéridos saturados son el ácido láurico, mirístico, palmítico y esteárico.
¿Qué ocurre con los ácidos grasos insaturados? Pues ocurrirá todo lo contrario a los ácidos grasos saturados. En este caso, pues, los ácidos grasos insaturados tendrán una o varias insaturaciones o dobles enlaces. Y pues debido a la presencia de estos dobles enlaces, los ácidos grasos insaturados tienden a ser líquidos a temperatura ambiente. Y dependiendo el número de ácidos grasos que presenten insaturaciones, podemos tener ácidos grasos monoinsaturados o ácidos grasos poliinsaturados. Eso dependerá del número de enlaces, dobles enlaces que estén presentes en la molécula. Otro tipo de lípidos muy importantes para los seres vivos son los ésteres de glicéridos. Y esto es debido pues a que este tipo de lípidos son lípidos anfipáticos, es decir, lípidos o sustancias que van a tener la capacidad de ser afín tanto al agua como a las sustancias no polares, ¿sí? Y esto es gracias a que ellos en su estructura tienen una región conocida como cabeza que es hidrofílica o afín al agua, mientras que tendrán también una cola de tipo hidrofóbica que repelerá el agua y que será afín a las sustancias no polares. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de un éster de glicérido son los fosfolípidos. Los fosfolípidos prácticamente consisten, al igual que los triglicéridos, en una molécula de glicerol. Sin embargo, en este caso, pues el glicerol estará unido solo a dos ácidos grasos, mientras que el tercer grupo del glicerol, tercer grupo OH del glicerol, estará unido a un grupo fosfato y a un compuesto orgánico nitrogenado, que para este caso es la colina. Gracias a la presencia de estos grupos fosfatos y de este compuesto orgánico nitrogenado, esta región es de tipo hidrofílica y será afín al agua. Y las cadenas carbonadas pues tendrán propiedades hidrofóbicas. Gracias a esto pues los fosfolípidos tienen la capacidad de formar membranas lipídicas, bicapas lipídicas. Entonces la principal función de los fosfolípidos es ser parte o formar las estructuras de la membrana celular. Ellos son los constituyentes de la membrana celular. Y acá lo podemos ver en esta imagen. Bien, el interior de una célula, todo el medio circundante al interior de la célula es acuoso. Y al exterior de la célula también es un medio acuoso. Entonces, ¿cómo hacen los fosfolípidos para formar estas bicapas lipídicas que constituyen la membrana celular? Pues lo que ocurre es que las cabezas polares o hidrofílicas se orientan hacia esas regiones acuosas, dejando al centro las colitas que son de tipo hidrofóbicas y así logran formar la membrana celular. Muy bien. Otro grupo de lípidos muy importantes para los seres vivos son las ceras. Las ceras pues son compuestos un tanto más simples, las cuales son completamente insolubles en agua, y algunas de las funciones que desempeñan las ceras es que ellas ayudan a impermeabilizar algunas superficies, como por ejemplo las frutas. No sé si ustedes se han fijado que muchas veces las frutas pareciera ser como que brillan, y si usted les pone agua quedan las gotitas como por las superficies. Entonces es debido a la presencia de este tipo de lípidos que impermeabilizan las superficies de los alimentos. También algunas otras tipos de ceras ayudan a reforzar algunas estructuras, como por ejemplo las abejas. Ellas producen cera para poder proteger sus panales, ¿sí? Con estas ceras ellas construyen sus panales. Y pues
Algunas otras ceras también son producidas por los animales para poder impermeabilizar su pelaje o sus plumas. Muy bien. Este otro grupo de lípidos conocidos como esteroides, pues son muy importantes para todos los organismos vivos porque de ellos dependen muchas funciones metabólicas correctas en el organismo. Y este tipo de compuestos está formado por 4 anillos, de los cuales 3 poseen 6 carbonos y el cuarto anillo posee 5. Y este núcleo se conoce como núcleo del ciclopentano perhidrofenantreno. Un esteroide muy importante de este grupo pues es el colesterol, ya que él es el precursor de todos los demás esteroides. Algunos otros esteroides que podemos nombrar están las sales biliares, las hormonas de reproducción, el cortisol y las hormonas de la corteza suprarrenal. Dentro de las principales funciones que desempeñan los esteroides ellos pueden tener una función reguladora, ellos tienen la capacidad de regular ciertos niveles de sales biliares, también tienen función estructural, principalmente el colesterol, él actúa como un componente esencial en la estabilidad de la membrana celular, ya que a altas temperaturas el colesterol tiene la capacidad de evitar que la membrana celular se rompa. Y a bajas temperaturas ayuda a que la membrana celular pues no se endurezca demasiado y no esté rígida. Y finalmente la última función de los esteroides es de tipo hormonal, ¿sí? Los esteroides son los encargados de dar esas características o esos rasgos sexuales en los organismos vivos. Muy bien. Entonces, esto con respecto a los lípidos. Ahora nos pasamos a un tercer grupo de moléculas orgánicas indispensables para los seres vivos, el cual es las proteínas. Las proteínas son un tipo de macromoléculas que están formadas por largas cadenas no ramificadas de aminoácidos, los cuales, pues, los aminoácidos, cada una de estas pelotitas que ven ustedes acá representa a un aminoácido, por tanto, los monómeros que conforman a las proteínas son los aminoácidos. Y la unión sucesiva de aminoácidos se conocen como polipéptidos, ¿sí? Las macromoléculas o los polímeros de las proteínas se llaman polipéptidos. Bien. Las proteínas, déjenme decirles que son uno de los compuestos orgánicos de mayor importancia para los seres vivos, ya que ellas participan en múltiples funciones, como lo es en el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de todo el organismo, de todas las células del organismo. Y pues las proteínas tienen la propiedad de ser solubles en agua y además son de gran tamaño, por lo que obviamente su peso molecular serán elevados. Pero bien, ¿cómo está conformado cada una de esas subunidades que constituyen a las proteínas? Que son pues los aminoácidos. Vean, los aminoácidos en primer lugar están conformados por un carbono alfa. Este carbono alfa está unido a 4 sustituyentes diferentes. En primer lugar tenemos al grupo amino, el cual le confiere una carga a este aminoácido positiva. También tenemos un grupo carboxilo, el cual le va a conferir a este aminoácido una carga negativa. Además, tiene un átomo de hidrógeno unido a este carbono alfa y finalmente tendrá un grupo R. Aproximadamente existen 20 aminoácidos que son los responsables de formar
la totalidad de proteínas existentes y todos estos aminoácidos guardan esta misma estructura. Sin embargo, cada aminoácido tiene sus propiedades propias. ¿De qué va a depender pues estas propiedades o en qué se diferencia cada aminoácido? Pues la diferencia radicará en este grupo R. El grupo R será el que le va a dar las propiedades distintivas a cada aminoácido. Y aquí pues yo les traigo la representación de cada uno de esos aminoácidos. Y acá pueden ver el aminoácido más chiquitito de los 20 que hay, pues es la glicina, en el cual pues su grupo R es un átomo de hidrógeno. Luego tenemos a la alanina, el cual su grupo R es un CH3. Sin embargo, pues existen aminoácidos como por ejemplo en el caso de la arginina, que su grupo R puede extenderse y ser muy grande. O también como en el caso de la tirosina, que pueden ver ustedes acá, que inclusive tiene un anillo aromático. Al igual que la fenilalanina, pero si se fijan, pues ningún grupo R es igual, todos son distintos. Nosotros podemos clasificar a los aminoácidos de acuerdo a... Podemos clasificarlos de acuerdo a dos categorías. Una de ellas es de acuerdo a los requerimientos nutricionales, es decir, qué tan indispensable es o no consumir este tipo de aminoácidos, y la segunda clasificación es de acuerdo a las propiedades del grupo R. De acuerdo a los requerimientos nutricionales podemos clasificar a los aminoácidos como esenciales o como no esenciales. En el caso de los aminoácidos esenciales serán todos aquellos aminoácidos que es indispensable consumirlos en la dieta, es decir, van a ser todos aquellos aminoácidos que nuestro organismo no puede sintetizar y que por tanto será necesario pues adquirirlo por medios externos, ya sea por suplementos o durante la alimentación. En el caso de los aminoácidos no esenciales, pues como su misma palabra lo indica, no es necesario tener que consumirlos porque nuestro organismo los puede sintetizar. En la segunda clasificación, de acuerdo a las propiedades del grupo R, vamos a tener aminoácidos de tipo hidrofóbicos, que son esos que tenemos acá. También tenemos aminoácidos de cadena polar que van a ser de tipo hidrofílicos, y los aminoácidos que van a tener una cadena cargada eléctricamente y que gracias a ello pues también van a ser hidrofílicos. Ahora pues les queda la tarea a ustedes de investigar de todos estos aminoácidos que están acá, cuáles aminoácidos son esenciales, y esto pues les va a servir para futuras asignaturas. Ahora bien, hemos hablado de los aminoácidos, cómo están conformados, pero ¿cómo se forman las proteínas o cómo se forman los polipéptidos? Pues bien, para que una proteína o un polipéptido se forme, es necesario, en primer lugar, la formación de enlaces peptídicos, ¿sí? El enlace que mantiene unido a los monómeros en las proteínas se conoce como enlace peptídico. ¿Cómo se forma el enlace peptídico? Vean, acá tenemos dos aminoácidos, la glicina, que dijimos que era el aminoácido más chiquitito, y su sucesor, la alanina. Pues vean, el enlace peptídico se forma entre el grupo OH del grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido, ¿sí? Entonces hay una pérdida de una molécula de agua y esto permite que se forme el enlace peptídico. Y acá pues se nos ha formado un dipéptido. Cuando dos aminoácidos se unen, se forma un dipéptido. Y así sucesivamente, a medida pues se van produciendo más reacciones de condensación, pues vamos
obteniendo un polipéptido más grande. Acá yo le puedo seguir añadiendo más aminoácidos y este polipéptido pues se va a extender hasta lograr llegar a tener una cadena polipeptídica. En esta imagen cada pelotita representa a un aminoácido distinto. Sí, esto solo es una representación. Pueden haber proteínas que tengan miles de aminoácidos dependiendo pues la naturaleza de la proteína o de la función que ésta desempeñe. Muy bien. Sin embargo, las proteínas dentro de los organismos vivos no se encuentran simplemente así como cadenas largas de aminoácidos, sino que más bien ellas adoptan diferentes configuraciones o diferentes estructuras dependiendo la función y dependiendo los aminoácidos de los cuales ellas estén constituidos. ¿Sí? En ese sentido, ellas tienen 4 niveles de organización. El primer nivel de organización, conocido como estructura primaria, este nivel de organización es, en la literatura ustedes lo pueden encontrar también como collar de perlas. Este collar de perlas o estructura primaria prácticamente consiste en la secuencia lineal y repetitiva de aminoácidos, y la estructura primaria estará conformada por la secuencia única y exacta de los aminoácidos de forma lineal y simple, los cuales pues estos aminoácidos obviamente tendrán que estar unidos por medio de enlaces peptídicos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el tipo de aminoácidos que esté presente en esta cadena polipeptídica serán los que determinen la estructura tridimensional final de esta molécula, ¿sí? Entonces, la estructura primaria consiste en la cadena polipeptídica, en la secuencia lineal, en la unión simple de estos aminoácidos por medio del enlace peptídico. Sin embargo, pues las proteínas, ellas dicen, no, yo no me puedo quedar así nada más. Entonces, adopta una segunda estructura, una estructura secundaria. Esta estructura secundaria, vean, es el resultado de los enlaces de hidrógeno. Y dependiendo, como decíamos, el tipo de aminoácidos presentes, podemos tener dos casos. Puede ser que esta proteína adopte una conformación de hélice o una conformación de lámina plegada beta. En el caso de que nuestra proteína adopte una configuración de alfa hélice, pues lo que ocurre es que esa cadena polipeptídica empieza a enrollarse en forma de espiral. Y ustedes lo pueden ver acá. Esta molécula en forma de espiral se mantiene en esta configuración gracias a que se forman puentes de hidrógenos entre los aminoácidos que existen en cada vuelta. Y acá lo pueden ver punteado esos puentes de hidrógeno. Este tipo de proteínas está presente en proteínas de tipo fibrosas, como por ejemplo las proteínas que constituyen la piel, el pelo, la lana de oveja, etc. ¿Qué ocurre con la segunda configuración de la estructura secundaria en forma de lámina plegada beta? Pues en este caso, las proteínas tienden a adquirir una estructura un tanto más rígida, porque lo que ocurre es que la proteína o que la cadena polipeptídica de ese momento se ubica de forma paralela entre sí. Y cuando se encuentra plegada en forma paralela, igual se forman puentes de hidrógeno entre las láminas que están aledañas entre sí, hasta tal punto de formar una estructura bastante rígida y poco flexible. Este tipo de proteínas está presente en la seda de araña, también está presente en la seda de Bombyx mori, que es un gusano productor de seda, y entre otras proteínas.
Muy bien, entonces acá las fuerzas intermoleculares que participan son el enlace peptídico y los puentes de hidrógeno. Acá llevamos dos fuerzas. Sin embargo, hasta este punto, la estructura primaria y la estructura secundaria, la proteína no es funcional, es decir, una estructura secundaria o una primaria, la proteína aún no tiene función. ¿En qué momento la proteína adquiere funcionalidad o en qué momento la proteína llega a ser funcional? Pues será hasta que adopte un nivel de estructuración terciaria. En este caso, en la estructura terciaria que adoptan las proteínas, pues esta estructura tridimensional estará determinada por varios tipos de interacciones. Si se fijan en este punto, las interacciones que han ocurrido existen entre el grupo amino y el grupo carboxilo. Sin embargo, en la estructura terciaria las interacciones ocurren en las cadenas laterales de los aminoácidos. En ese sentido, vean que las interacciones que están presentes o las fuerzas intermoleculares que determinan la estructura terciaria serán enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, enlaces disulfuro, enlaces iónicos y además interacciones hidrofóbicas. ¿Sí? Si se fijan, son 4 nuevos tipos de interacciones los que van a participar. Aparte de los puentes de hidrógeno que existían, aparte de los enlaces peptídicos, hemos sumado 4 tipos de interacciones que están presentes en las cadenas laterales de esos aminoácidos. ¿Sí? A partir de la estructura terciaria, las proteínas son funcionales. Sin embargo, hay ciertos tipos de proteínas que pueden estar conformados por más de una cadena polipeptídica y en esos casos estas proteínas tienden a adquirir una conformación de estructura cuaternaria y en este caso van a estar presentes todas las interacciones que hemos mencionado hasta el momento. Los puentes de hidrógeno, el enlace peptídico y las 4 fuerzas intermoleculares de las cadenas laterales. ¿Sí? Entonces en este punto tenemos 6 fuerzas intermoleculares que mantienen esta estructura cuaternaria. Un ejemplo de proteína que adquiere este tipo de conformación es la hemoglobina. Y acá tenemos un breve resumen de los 4 niveles de organización de las proteínas. La estructura primaria que dijimos que era la secuencia exacta, simple y lineal de aminoácidos. Luego tenemos la estructura secundaria que puede ser de 2 tipos, ya sea una alfa hélice o una lámina plegada beta, en la cual participan los enlaces de hidrógeno. Y hasta este punto dijimos que la proteína aún no es funcional. Luego tenemos la estructura terciaria, en la cual si se fijan pueden haber alfas hélices, pueden haber láminas plegadas betas y pues además existen las 4 fuerzas intermoleculares de las cadenas laterales de los aminoácidos, como eran enlaces de sulfuro, enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos e interacciones hidrofóbicas. Y finalmente, para aquellas proteínas que tienen más de 2 cadenas polipeptídicas, pueden adquirir una conformación de estructura cuaternaria. Sin embargo, pues ya desde acá, desde la estructura terciaria, una proteína tiende a ser funcional. No es necesario o no es a rigor que todas las proteínas van a tener estructuras cuaternarias. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos ya establecida, es decir, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, no es que un día va a ser una secuencia de aminoácidos y otro día va a ser otra, es como el abecedario, que en el abecedario ya sabemos que la primera letra es la A, que la segunda es la B y eso pues será así siempre, ¿verdad? Entonces, caso similar ocurre con las proteínas, los aminoácidos ya están establecidos en qué orden van, ¿sí? Entonces,
¿qué ocurre cuando hay una alteración o hay un cambio en esa secuencia de aminoácidos? Pues ahí viene lo que pues comúnmente nosotros conocemos como enfermedades o como mutaciones genéticas, ¿sí? Un cambio en un solo aminoácido puede provocar diversas enfermedades. Por ejemplo, acá les traigo siempre la hemoglobina. Vean, acá tenemos la secuencia del gen que codifica para la proteína de hemoglobina. Tenemos el ARN mensajero y tenemos la secuencia aminoácidica. Vean, ¿qué ocurre en el gen o en el aminoácido de la posición 6? Si se fijan, para la hemoglobina S, que es la hemoglobina que está alterada, hay un cambio en el aminoácido. En la hemoglobina A, que es la normal, hay un ácido glutámico. Sin embargo, en este otro se ha cambiado por una valina. Este cambio en este aminoácido provoca que los aminoácidos ya no tengan esta conformación redondeada, sino que más bien que tengan una conformación o una estructura más ahusada. Sin embargo, eso provoca un estancamiento o provoca una enfermedad que se conoce como anemia falciforme, en donde los eritrocitos se van acumulando en las venas y las obstruyen, ¿sí? Entonces vean cuán importante es que se mantenga las estructuras o que se mantengan esa secuencia constante, porque si no, pues de ahí vienen las enfermedades. Las proteínas pueden cumplir múltiples funciones biológicas. Una de las más importantes es la función enzimática. En el caso de las proteínas de tipo enzimática, su principal función será catalizar reacciones químicas, es decir, promover o acelerar o inducir a que una reacción química ocurra con mayor rapidez. Unos ejemplos de este tipo de enzimas son las enzimas digestivas, por ejemplo la amilasa, la cual pues se va a encargar de promover la degradación del almidón. Otro tipo de proteínas son las proteínas estructurales. Este tipo de proteínas, su principal función es dar forma o dar soporte a las diferentes células u organelos. Y un ejemplo de este tipo de proteínas es el colágeno y la elastina, los cuales pues mantienen, ¿verdad?, la firmeza y el soporte en nuestra piel. También tenemos la queratina, que da estructura al pelo, a los cuernos, a las uñas. Y también tenemos la fibroína, que es una proteína que la usan las arañas para poder fabricar su seda. También tenemos las proteínas de almacenamiento, las cuales pues su función será almacenar aminoácidos. ¿Y para qué van a almacenar aminoácidos algunas proteínas? Pues lo van a hacer, como en el caso de los huevos, la cual pues contiene una proteína que se conoce como ovoalbúmina. Esta ovoalbúmina tiene la función de reservar aminoácidos para el futuro embrión. Las plantas también hacen eso, de almacenar proteínas para los embriones que están contenidos en ellas. Otro tipo de proteínas que existen son las proteínas de tipo transportadoras, que su principal función pues será transportar sustancias específicas. En las células existen muchas proteínas a nivel de membrana que ayudan a transportar o a movilizar sustancias desde un lado de la célula hacia el otro. También existen proteínas de tipo reguladoras, las cuales tendrán la función de controlar y coordinar actividades en el organismo. Por ejemplo, tenemos a la insulina, la cual es una hormona que pues es secretada por el páncreas y que provoca a otros tejidos poder tomar la glucosa y regular así, ¿verdad?, la concentración de azúcar circulante.
También existen proteínas que van a actuar como defensa contra invasores. Y un ejemplo de este tipo de proteínas de defensa pues serán los anticuerpos, los cuales pues como ya sabemos son proteínas que van a desactivar o van a destruir agentes patógenos. Y finalmente tenemos las proteínas de tipo contráctiles y motoras, las cuales su principal función será el movimiento. Ejemplos de este tipo de proteínas contráctiles y motoras tenemos todas esas proteínas que están presentes en cilios y flagelos, por ejemplo, las proteínas que estimulan el movimiento de los espermas. También tenemos la actina y la miosina, que son proteínas responsables de provocar la contracción de los músculos de nuestro cuerpo. Bien. Entonces, esto con respecto a las proteínas. Y finalmente, el último grupo de moléculas orgánicas indispensables para los seres vivos son los ácidos nucleicos. Vean, los ácidos nucleicos tienen una gran importancia debido a que ellos son los encargados de resguardar toda la información genética de un individuo. Ellos van a almacenar toda la información del color de piel, del color de pelo, de la estatura, del sexo, guardan toda la información genética, ¿sí? Se van a encargar no solo de almacenarla, sino de transmitirla a las futuras generaciones, ¿sí? Y vean que existen principalmente dos tipos de ácidos nucleicos, muy conocidos por ustedes, yo estoy segura. Y son pues el ácido desoxirribonucleico o conocido como ADN y el ácido ribonucleico o ARN. En este caso de los ácidos nucleicos, pues los monómeros que los constituyen se conocen como nucleótidos y los polímeros se conocen como polinucleótidos, ¿sí? Entonces acá tenemos la molécula de ADN, la cual pues es el principal componente de los genes, además es el material hereditario de la célula, contiene toda la información para poder sintetizar todas las proteínas que existen en nuestro organismo y además pues a partir de él se codifica la información para sintetizar el ARN, quien va a ser el responsable final de que se sinteticen las proteínas. Bien, ¿cómo están conformados esos monómeros que constituyen a los ácidos nucleicos? Bien, los nucleótidos pues están conformados o están formados en primer lugar por un azúcar de 5 carbonos, la cual puede ser una desoxirribosa en el caso del ADN y en el caso del ARN está formado por una ribosa, ¿sí? Es un azúcar de 5 carbonos, pero si se fijan en el carbono 2, el ADN o la molécula que está en el ADN ha perdido un oxígeno. Además del azúcar de 5 carbonos, en el carbono 1 de ese azúcar vamos a encontrar una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser una purina, ya sea adenina o guanina, o una pirimidina. Puede ser citosina, timina o uracilo. Sin embargo, el uracilo solo está presente en el ARN y la timina solo está presente en el ADN. Entonces, esas son como algunas diferencias que existen entre las moléculas. Y finalmente, en el carbono 5 vamos a tener un grupo fosfato. Bien, en el caso del ADN, pues vean que la molécula de ADN es una molécula de tipo helicoidal que está formada por 2 cadenas de polinucleótidos. Cada nucleótido se une entre sí por medio de un enlace fosfodiéster, mientras que los nucleótidos
o las cadenas, las dos cadenas de polinucleótidos, se unen entre sí por medio de enlaces de hidrógeno. En cuanto al ARN, esta molécula pues es una cadena lineal que, al igual que el ADN, está conformada por nucleótidos y pues yo acá les traigo el ejemplo de los 3 ARNs pues más comunes y más importantes en el caso de los seres humanos, y uno de ellos pues es el ARN mensajero, el cual se va a encargar de copiar toda la información que está contenida en el ADN, ¿sí? Él va a copiar la información y la va a llevar hasta los ribosomas. En los ribosomas los ribosomas pues se van a encargar de sintetizar las proteínas o de transmitir o de reproducir el mensaje que llevaba el ARN mensajero. También tenemos ARN ribosómico, en el cual se encuentran todas las enzimas necesarias para sintetizar las proteínas. Y finalmente tenemos el ARN de transferencia, el cual se va a encargar de recolectar cada aminoácido y llevarlo hasta el ribosoma, para que ahí pues se ensamblen y surja la nueva proteína. Muy bien, existen algunos otros tipos de nucleótidos que también son importantes porque van a participar en ciertas reacciones químicas. Un ejemplo de este tipo de nucleótidos es el ATP, o conocido también como trifosfato de adenosina. En las primeras clases pues se les mencionaba que el ADN tiene una función muy importante de transportar energía a todo el organismo, por lo que se considera que es la moneda energética de todas las células. También tenemos el AMP cíclico, el cual se encarga de regular algunas funciones celulares, principalmente de señalización, y también pues algunos mecanismos de tipo hormonales. Muy bien, entonces, ¿cuál creen ustedes que es la importancia o por qué son tan importantes estas macromoléculas para los seres vivos? Pues bien, principalmente porque la mayoría o casi todas las moléculas orgánicas forman parte de las estructuras de células y tejidos, y aparte de formar o ser parte de estas estructuras, también ellas participan y regulan todas las reacciones metabólicas, transmiten información como en el caso del ADN y el ARN, y aportan energía como en el caso del ATP, ¿sí? Además, todos los carbohidratos, como veíamos, algunos tendrán funciones estructurales, otros de aportar energía, igual los lípidos también se encargan de aportar energía, y en cuanto a las proteínas, pues ya veíamos que tienen múltiples funciones. Entonces, yo acá les dejo este pequeño resumen porque es muy importante que ustedes tengan en claro cuál es el monómero, cuáles son los polímeros y cuál es la biomolécula que se forma para cada compuesto orgánico. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, los monómeros son los monosacáridos, los cuales se unen por enlace glicosídico, y pues el polímero que ellos forman son los polisacáridos. En el caso de las proteínas, los monómeros son los aminoácidos, los cuales se unen por medio de enlaces peptídicos y forman polipéptidos, ¿sí? Ese es el polímero. Y en cuanto a los ácidos nucleicos, sus monómeros son los ácidos nucleicos, están formados o están unidos por un enlace fosfodiéster, y el polímero que forman son los polinucleótidos. Y en el caso de los lípidos, pues no forman polímeros, por tanto no tienen monómeros. Muy bien, entonces esto es todo, chicos, cuídense, feliz fin de semana y bendiciones.